Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches, profe. Hombre, qué alegría volvernos a ver. Mi nombre es Julio Alexander Argotti Álvarez y este mes los voy a acompañar con esta asignatura de legislación y normatividad ambiental. Entonces vamos a arrancar y en el camino yo imagino que los compañeros se van uniendo y al final pues abrimos como un foro de preguntas para discutir un poco frente a lo que estamos leyendo acá. Bueno, entonces esta asignatura de legislación ambiental tiene tres unidades. La primera, introducción a la legislación ambiental colombiana. La segunda, un marco legal ambiental y normas específicas. Y la tercera, un cumplimiento normativo. Entonces, hoy vamos a mirar algunos conceptos, algunos principios de derecho ambiental y también unas fuentes del derecho ambiental desde la norma colombiana. Esta unidad se denomina Introducción a la legislación ambiental. Hay unos propósitos o unos objetivos. El primer propósito es comprender cómo está formado el marco normativo en Colombia, cuáles son las principales leyes, las normas, los tratados ambientales, para que de esta manera nosotros tengamos herramientas en la toma de decisiones, pues sobre todo en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y los principios ambientales. El segundo, pues conoce desde un enfoque jurídico hacia lo que es la evaluación de impacto ambiental, que tiene que ver con mitigar, prevenir y remediar daños en el medio ambiente. Y el tercer objetivo o propósito que tiene que ver con políticas públicas y procesos de participación ciudadana y empresarial. Valga la pena que estos procesos de participación ciudadana y esas políticas públicas van encaminadas hacia la economía circular, que es una asignatura que van a ver ustedes más adelante, o que tiene que ver con la conservación de recursos naturales. Bueno, primero que todo, pues hablar un poco sobre, aunque el mes pasado ya lo habíamos visto, y uno de los principales o el principal elemento en Colombia, pues la Carta de Constitución Política del año 91. Esta Carta de Constitución es nuestro marco normativo ambiental de una u otra manera, donde ahí hay unas leyes o donde se proponen unos reglamentos, donde hay unas políticas propuestas de la Constitución frente a la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales del país. Puntualmente está en el artículo 79 y en el artículo 80. Por ejemplo, el artículo 79 dice que en Colombia se debe gozar y se debe proteger el ambiente sano. Y el artículo 80, pues también se propone un uso adecuado de los recursos naturales, el tema de respeto a la vida y todo eso. También hay un marco de unos tratados ambientales internacionales que permean o afectan, digamos, a las leyes, decretos y normatividad colombiana. Y eso se convierte en un marco jurídico para ser trabajado desde la ética hacia la conservación de los recursos y hacia el tema de impacto ambiental y adaptación al cambio climático. Estas normas no solo establecen obligaciones o derechos, sino que también permiten coordinar esfuerzos, acceder a recursos a nivel nacional, acceder a recursos a nivel internacional y de esa manera enfrentar desafíos ambientales. Frente al tema de la normatividad nacional e internacional, pues podemos mencionar que hay unos desafíos. Esos desafíos han surgido de las conferencias, por ejemplo, la de Río de Janeiro del año 92 o el Acuerdo de París, ¿cierto? Y en esos acuerdos los países han comprometido y ese compromiso es con el desarrollo sostenible. Por ejemplo, de ese acuerdo de París surge la ley 1931 del 2018, en la cual se comprometen los países con el tema de cambio climático. Y mire que este tema de cambio climático no es de Petro, algo más viejo. Si ustedes recuerdan al gobierno Duque, él tenía un compromiso muy grande con el tema de la arborización y el tema ambiental. Lastimosamente vino la pandemia y con la pandemia todos los desafíos y recursos se perdieron y se fueron para otro lado. Este gobierno, pues con esa política
que se llama Colombia Potencia de Vida, viene potenciándolo, y los gobiernos que vienen también. Hay un compromiso de Colombia al 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero es un compromiso de todos los gobiernos que estén de turno. El tema de cambio climático no es de uno u otro gobierno, sino que es del mundo. Y esos son los desafíos que tenemos como planeta. En ese marco normativo, por ejemplo, vale la pena entender que la evaluación de impacto ambiental está a nivel mundial y que la evaluación de impacto ambiental está dentro de la normatividad y está dentro del tema de las licencias ambientales, ¿no? Toda empresa, toda organización necesita tener un programa de evaluación de impacto ambiental donde la empresa proponga la prevención, la mitigación de impactos, y eso la ley lo propone. Inclusive hay unas normas internacionales que son las ISO 14000, donde hablan de la evaluación de impacto ambiental. Por otro lado, ese marco normativo pues tiene una relevancia por su enfoque jurídico, y ese enfoque jurídico pues tiene unas leyes que son reguladas por la misma Contraloría, por el mismo Ministerio de Medio Ambiente a través de las corporaciones ambientales. Y también obviamente se requiere unas políticas públicas ambientales que tienen unas estrategias y unas directrices orientadas a la protección del medio ambiente. Acá es importante la participación ciudadana, porque así como la Constitución misma, el eje es el ciudadano, pues en todo lo ambiental de igual manera es el ciudadano. Este marco normativo en Colombia tiene una cantidad de leyes, de decretos, de normas, de sentencias. Aquí vamos a hablar de algunas, inclusive en las lecturas que ustedes están leyendo hay muchísimas. Yo acá he traído algunas que son las principales. Por ejemplo, mencionaba hace un rato la Constitución Política del 91 en esos dos artículos, pero también desde la Constitución Política sale la Ley 99 del 93. ¿Qué pasa con esta ley? Esta ley crea el Sistema Nacional Ambiental, y ese Sistema Nacional Ambiental crea la ANLA, que es la Agencia de las Licencias Ambientales, desde el Ministerio de Medio Ambiente, y desde aquí se crean desde el año 93 las corporaciones ambientales territoriales de todo el país. Es por eso tan importante esta ley 99, porque es la ley que empieza a darle orden a todo el problema ambiental en Colombia. Obviamente también está el decreto ley del 74, que es viejo, que tiene que ver con la regulación ambiental, pero yo pensaría que esta ley 99 recoge todo. Está la ley 165 del 94, que tiene que ver con cambio climático. Está la ley 1931 del 2018, que tiene que ver con la Política Nacional de Cambio Climático. Está la ley 1972 del 19, que es la protección de páramos. En el marco normativo, lo más importante, como le decía, es la Constitución. Desde ese cambio de Constitución y desde la Ley 99 se genera esta estructura, como lo mencionaba antes, que es la Contraloría, que es la que revisa que toda esta normatividad ambiental funcione, y la Contraloría le hace una revisión a las fiscalías, a los jueces y todo esto, un control fiscal, con los entes territoriales que son las corporaciones ambientales en los departamentos, municipios y distritos. Y esto es el Ministerio de Medio Ambiente para vigilar y salvaguardar el medio ambiente en Colombia. Les hablaba del SINA, que es el Sistema Nacional Ambiental, que surge en el 93. Ese SINA, pues, ¿qué propone ese SINA? Propone unas normas, unas actividades, unos recursos, unos programas, unas instituciones como las corporaciones ambientales y como el ANDA, y ahí genera unos protocolos y unas orientaciones de cómo acceder a las licencias ambientales y cómo proteger el medio ambiente. Ese marco normativo, pues, tiene cuatro elementos importantes. El primero, que las entidades del Estado son responsables de la política ambiental señaladas en la ley. El segundo, que las organizaciones comunitarias y no gubernamentales están relacionadas con la problemática ambiental y tienen todo el derecho para trabajar en ello. El tercero, que hay unas fuentes de recursos económicos que vienen de manera internacional por los países que contaminan, y ese recurso llega acá a Colombia para que nosotros de una u otra manera preservemos. Ese es el pago por contaminación internacional. Pero también llegan recursos como desde la OCDE, desde el Fondo Monetario Internacional, precisamente para todo este tema ambiental. Y como cuarto elemento, pues hay entidades públicas, mixtas, privadas, dedicadas a investigación, desarrollo científico y tecnológico. Todo esto está en el marco normativo.
Ya hablando de reglamentaciones específicas, por ejemplo, podemos hablar de calidad de aire, que es la resolución 2257 del 2017. Podemos hablar de residuos con la resolución 2184 del 2019, que es la separación, o de residuos peligrosos con el decreto 4741 del 2005. Está todo el tema de aguas residuales con su normatividad. Tenemos también reglamentos específicos para licencias ambientales, el decreto 1076 del 2015, donde está todo el tema de la normatividad del sector ambiental. Está el decreto ley 2811 del 74, que es viejo, que tiene que ver con la conservación de recursos naturales renovables. Y importante acá, en el 2024, el año pasado, aparece la ley 2387, que actualiza la ley 1333, que tiene que ver con todo el régimen sancionatorio ambiental. Esto es muy importante tenerla en cuenta. Bueno, hay unos tratados internacionales como el Acuerdo de París, que está con los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, con gases de efecto invernadero y bajar un grado del tema del calentamiento global. Está el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica de Basilia, que tiene que ver con todo el problema de las aguas submarinas y la protección de los ríos como el Amazonas. Mire lo que les hablaba de Basilia, el Convenio de Estocolmo, la Alianza Climática de América Latina y el Caribe, la Declaración de Leticia para el Amazonas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo les comparto esto en PDF en el foro de dudas para que lo tengan. Está todo el tema de economía circular, aunque de eso ustedes van a ver una asignatura el próximo mes que se llama así, economía circular, que tiene que ver con el reciclaje, con la redefinición, con el rediseño, con la reducción, con la reparación, con el reuso, tendiendo a no contaminar, ¿no? Eso está en Colombia enmarcado en el COMPES 3874 y ese COMPES a las empresas y organizaciones nos da acceso a economía, a dinero para generar empresa por este lado. Hay unos mecanismos legales de ciudadanía que son las consultas previas, las mesas de participación ambiental y el derecho de información a acceso a la información para una justicia ambiental. Eso ustedes lo han visto hoy en día en todo ese escándalo que estamos mirando tanto en el Senado como en el gobierno, ¿no? Con el tema de la ley del trabajador, ¿no? Con 12 preguntas que se van a generar en un plebiscito. Ya que el ministerio, ya que el Senado no lo quiere aprobar, entonces se lanza una consulta a todo el país, ¿no? Se pueden hacer mesas de participación, pero también se podría tomar un tema ambiental y lanzarlo así, ¿no? Desde una tutela, desde un derecho de petición hacia arriba, pues todo eso lo tenemos amparado en la Constitución Política de Colombia. En el tema de evaluación de impacto ambiental, como lo vimos el mes pasado, pues hay unas fases, el tema de la identificación de los impactos, un análisis de uso de recursos, un plan de manejo ambiental, un seguimiento y monitoreo. Todo esto, ¿quién nos lo controla? El Ministerio de Medio Ambiente a través de las corporaciones ambientales con las licencias ambientales. Basta con que un ciudadano interponga una acción democrática y nos bloquean la empresa por mal manejo y ese mal manejo la corporación ambiental nos puede afectar en la licencia ambiental que tenemos en la organización. Hay unos principios de sostenibilidad que tienen que ver con el enfoque de la economía circular, de la transición energética, la relación entre el marco normativo y principios de justicia ambiental. Bueno, esto es muy importante porque el caso de estudio de ustedes es la ley de la montaña, ¿no? De una comunidad indígena y de cómo se está llegando, digamos, personas que no son campesinas indígenas a esa comunidad a hacer una explotación de algún recurso y los indígenas dicen que no se los ha tenido en cuenta y se monta una ley, bueno, etcétera. Tiene que ver con eso. La legislación promueve la sostenibilidad. El rol de la ciudadanía, que está el tema de la consulta, la veeduría ciudadana para protección ambiental. En el caso de estudio de ustedes es una comunidad indígena, la cual se queja de que no fue tenida en cuenta, se crearon una ley de la montaña, pero nunca les consultaron. Entonces ellos obligan a que esa ley de la montaña se elimine y se propone un estudio desde la comunidad indígena para proponérselo
digamos, al Senado y se montó una ley de la montaña, pero teniéndolos en cuenta ellos. Ese es el caso de estudio que están mirando ustedes en esta semana, la que viene y la que viene, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con participación ciudadana y con que ellos son los que deben tomar decisiones, más en una comunidad indígena o una comunidad afro. Y el rol de las empresas frente al cumplimiento de los estándares ambientales, la ISO 14000 y escuchando a las comunidades. Bueno, eso ya lo habíamos visto que tiene que ver con la conservación de recursos en iniciativas gubernamentales y prácticas empresariales, la economía circular que tiene que ver con la baja de carbono, con ecodiseño, que lo van a ver ustedes el próximo mes en una asignatura, la implementación en bonos de carbono, y pues vienen aquí algunas tareas. Aquí vale la pena mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que es convertir al país en un líder de protección ambiental, yo lo veo muy difícil, ¿cierto? Porque con el Senado que tenemos no pasa nada, pero pues estas son como las propuestas que tenía este Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que es, tiene que ver con el ordenamiento de territorio de agua, justicia ambiental, y esto no es Petro, o sea, es que los territorios necesitan eso. El tema de una economía productiva de la vida, la lucha con cambio climático, se ha devuelto algunas tierras a personas que perdieron la tierra por la violencia en Colombia, pero hace falta más. La COP16 que se vivió el año pasado, pero lastimosamente no se lograron los acuerdos que se quisieran. Ahorita vamos a otra COP, pero ya no es en Colombia, es en otro país. Vamos a ver qué sucede. Hay unas metas ambientales específicas en el tema de la deforestación, ¿cierto? En el tema de los ecosistemas, una protección de esos ecosistemas. Hay recursos para ellos, hay un plan de inversiones y financiamiento. Lastimosamente la banca colombiana se ha comprometido pues por obvias razones, pero el Banco Agrario tiene algunos recursos importantes para esto, ¿no? El tema de la participación ciudadana, de que es importante que los ciudadanos se comprometan, que le trabajemos a eso desde los barrios, desde las familias, frente a cuidar el medio ambiente y hay recursos para esto. Bueno, aquí algunas conclusiones antes de escucharlos a ustedes y tiene que ver con que la legislación ambiental colombiana es clave para la sostenibilidad y preservación de los recursos naturales, sobre todo alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible. Además, toda esa legislación ambiental está orientada por la gobernanza ambiental, por la responsabilidad empresarial frente a la norma. También una herramienta esencial es la economía circular y de esta manera la mitigación en cambio climático. Es por eso que existen aquí algunos recursos para esto. Y finalmente el Plan Nacional de Desarrollo actual pues apoya mucho a las empresas que están en esta onda, ¿no? De la energía, digamos, de la economía circular, que están trabajando para el medio ambiente, y hay recursos y es fácil acceder a ellos. Basta con ir a las cajas agrarias y allá hay unas oficinas dedicadas a orientar sobre esto. Bueno, voy a dejar de compartir y aprovechando que estamos solo 18 personas acá, yo sí los quiero escuchar a ustedes. Algunos los conozco porque ya hemos hablado. Quiero escucharlos, quiero saber qué han leído, qué les parece las lecturas. Sé que hay algunas lecturas que son de la normatividad española, porque también hay compañeros españoles haciendo la especialización. Yo me concentro mucho en la normatividad colombiana, ¿cierto? Pero está bien para los compañeros que son españoles y la están leyendo. De todas formas, también tenemos el foro de dudas para acceder allí. Entonces los quiero escuchar cómo les ha ido en la lectura, cómo entienden el estudio de caso que les hablaba de la montaña, de esta comunidad indígena, y cómo ven el tema. Y los quiero escuchar. ¿Cuál es la idea? Ustedes saben que yo soy muy flexible. Si no alcanzan esta semana el caso 1, pueden pasar a la siguiente semana. Si no alcanzamos, no importa la semana 3, pero lo importante es que en el curso de este mes cumplamos con los 3 casos y con la evaluación final y con el trabajo final. El trabajo final puede ser una compilación del caso de estudio 1, 2 y 3. El caso de estudio 1 es, primero que todo, identificar qué tipo de leyes, de normas están en el caso de estudio que estamos realizando en esta ley de la montaña. En la unidad 2 ya será
puntualmente ver desde la evaluación de impacto ambiental que podemos encontrar ahí, con las leyes y la normatividad. Y en la unidad 3 es hacer una propuesta desde la misma comunidad, que es hablando con los indígenas y esto. Bueno, entonces los quiero escuchar a ustedes, esa es la idea. Y en el chat, pues obviamente, como siempre ustedes han visto, yo les comparto unos formularios, ustedes ya los conocen, que a mí la universidad me obliga a compartirlos para que ustedes los diligencien antes de irse a acostar esta noche. Ahí se los compartí. Bueno, son dos formularios. Los quiero escuchar a ustedes, apreciados estudiantes, qué tienen que decir. Si hay alguna inquietud, alguna observación, cómo ven la asignatura, cómo han visto las lecturas, cómo ven los foros. A veces los foros son más complicados que el mismo caso de estudio. Este es el momento para preguntar o para compartir cómo han visto el tema, ¿cierto? Eso es. Los escucho. Quien quiera hablar, levanta la manito, prende el micrófono, activa su cámara si quiere y comparte. Somos todos oídos. No sean tan tímidos. Bueno, les empiezo a preguntar yo entonces, ¿cierto? A ver, que yo recuerde de las clases pasadas. A ver, vamos a hacerlo en orden alfabético. ¿Les parece? Vamos a hacer un llamado a lista, pues. No, empecemos de atrás hacia adelante, a ver. Dayana Ponte está por acá, cuéntanos. Dayana, ¿estás ahí? Dayana, Sí, cuéntanos, señor, buenas noches. ¿qué te ha parecido lo poquito o lo mucho que has visto de esta asignatura o qué inquietud tienes? Cuéntanos. Bueno, aún no he revisado el caso práctico, empecé con las lecturas, ya le hice como una lectura general de la primera parte. Habla más que todo de la legislación del derecho ambiental, de cómo, de las organizaciones, de cómo el derecho ambiental está implicado en la interdisciplinariedad y en la transversalidad, que a partir del derecho ambiental internacional surge el derecho ambiental nacional y de ahí pues el local que se da en general pues en las localidades y pues hasta ahora voy como en eso. Oh, excelente, Dayana, esa es la idea. No, va muy bien. Va muy bien, mucho ánimo. Eso que usted me acabó de decir, ahora tiene que confrontarlo con esa ley de la montaña, que son unos indígenas que llegan y el Senado les impone una ley a ellos para trabajar la tierra y para producir papa, bueno, etcétera, y se les meten unos blancos. Y todos los indígenas obviamente se enojan y dicen que esa ley fue impuesta y que ellos no la aceptan y la hacen tumbar. Entonces ahí te piden a ti que hagas como una identificación de esas leyes que tú acabas de mencionar. Muy bien, Dayana. ¿Quién más nos quiere contar o sigo fusilando aquí al azar a cualquiera? Lo que quieran contarme de lo poquito o mucho que han leído, lo que ven. Bueno, si alguien no tiene micrófono, acá hay un compañerito que publicó algo. Berta, Berta, ya le hago una lectura. A ver, muchas gracias Liliana. Hay unos compañeritos levantando la mano. Carlos, espera un momentico, voy a leer lo que nos pone Berta acá. Bueno, Berta no tiene micrófono. Dice, hola, buenas noches. La verdad, hace poco inicié la lectura. Esta noche, profe, no puedo hablar. Me hicieron una intervención odontológica bien interesante. Considero conocer, no caer en omisiones importantes, llevar el conocimiento a mi espacio laboral. Muy bien, llevarlo a su trabajo, ayuda a fortalecer el proceso de la modalidad de mi colegio ambiental. En cada clase que comparto con mis estudiantes me siento más apropiada. Genial. Claro, esa es la idea, apropiarse más de esos conocimientos. Muchas gracias, Berta. Carlito, le escucho pues. Cuéntenos qué nos quiere compartir. Bueno, antes que nada, ¿me escuchan bien? No sé mucho sobre este Sí, micrófono, ¿sí? Bueno, le escuchamos muy bien, Carlitos. Hágale, compañero. bueno, muy buenas noches, compañeros, todos y todas. Es muy interesante este tema, el tema de la legislación ambiental. Eh, Hablo desde mi experiencia personal, estoy trabajando actualmente con la unidad de restitución de tierras y un apartado Excelente. muy importante allí No, pues es la el caso cuestión. de estudio se lo están dando a usted ahí en el tobillo. Sí, señor, es correcto. La cuestión de las comunidades, la cuestión de la legislación ambiental que rodea tanto a lo social cuando hablamos de las comunidades y lo étnico
y también a la cuestión de la naturaleza y del medio ambiente, porque hablemos claro, y es que hoy en día no hay una sin otra. Entonces, lo ideal de todo esto y lo interesante más bien de todo esto es que nosotros en la unidad de restitución de tierras, como una parte muy importante, siempre se hace la superposición de humedales, de proyectos de infraestructura, de grupos étnicos, afrodescendientes, comunidades, porque es importante ver que el territorio no es un territorio vacío, es un territorio ocupado por todas estas clases de cuestiones. Entonces, todo se debe analizar desde un conjunto de cosas y todo debe tratar de cumplir ese equilibrio que estamos buscando. Entonces, es bastante interesante y no, esperemos que levante un poco más de dudas, que las dudas son las que nos hacen aprender para poder, digamos, como unas esponjas, absorber todo lo que se nos puede dar de este curso. Carlitos, muchas gracias. Yo le hago una pregunta a usted, que usted es el experto en esto, que trabaja en restitución de tierras y todo eso. ¿Cuál es el problema que hay? Porque es que lastimosamente la ley acá en Colombia funciona así, ¿no? O sea, desde escritorio, desde el Senado, promulgan leyes, llegan a los pueblos, como el caso que ustedes están estudiando, y pailas, porque cuando llega al pueblo, pues los indígenas se oponen, los negros se oponen, los raciales se oponen, y ahí es donde viene el problema, ¿cierto, Carlos? ¿Cuál es la solución en esos problemas? ¿O cuál es la clave para llegar allá a esas comunidades con algo que va impuesto? ¿Qué Antes hacer? que nada, nosotros debemos siempre, siempre tratar de incluir a la comunidad. Siempre. ¿Cómo se incluye a la comunidad? Tú vas a dar trabajo, da una parte de ese trabajo a la comunidad, inclúyelos para que ellos sientan eso como propio, ¿ya? Siempre se hace de esa manera porque cuando tú dejas relegada a la comunidad, lógicamente ellos no se van a sentir dentro de ese beneficio. Al final de todo, todo es un beneficio mutuo, pero entonces siempre se debe incluir a la comunidad porque es que hay que ser sinceros, la cuestión con las comunidades en Colombia es bastante delicada porque ellos estuvieron aquí primeros, ellos están defendiendo su derecho como los primeros que estuvieron en este territorio. Entonces, por ende, debemos tratar de respetar eso y tratar de trabajar con ellos, no sobre ellos o imponiendo nuestras cuestiones, nuestras leyes, nuestros beneficios sobre ellos. Esa es la manera de llegar a un buen equilibrio. Muchas gracias, Carlos. Usted dio en el clavo y la solución del caso 1, 2 y 3, ahí está. Es desde la comunidad, es hablando con la comunidad, escuchando a la comunidad, que ellos sean los generadores de las leyes, ¿no, Carlitos? Lastimosamente no es así en nuestro país y ese es el problema. Muchas gracias, Carlos. Bendiciones a ustedes. Bueno, ¿quién más nos quiere compartir? Oiga, qué tímidos que están ustedes hoy. Va a tocar preguntarles, ¿cierto? ¿A quién le preguntamos? A ver. Mm, Vamos a ver. Preguntémosle a Jennifer Alexandra Oviedo. ¿Está por ahí? Jennifer. Jennifer, ¿estás allí? Que hay algunos estudiantes que prenden el equipo y se van. Vea, Jennifer. Hola, Ah, buenas no, ahí noches. está. Hola, Jennifer, ¿en qué ciudad estás? ¿En qué parte estás? Málaga, Santander. Ah, carambas. Málaga, Santander. ¿Qué problemáticas hay allá de lo ambiental con las comunidades, comunidades indígenas, o con el tema del narcotráfico, o con el tema del paramilitarismo, o con el tema de la guerrilla, de la violencia? ¿Cómo se maneja eso ambientalmente desde tu percepción, lo que tú has visto allá? No, pues realmente acá en Málaga como tal no se ven ese tipo de conflictos. O Ya en por ahí pueblos cerca. aledaños, sí, Ajá. en pueblos aledaños sí, pero pues no estoy muy relacionada con el tema. Bueno, y si te tocara de lo que escuchabas a Carlitos, ¿cuál podría ser la manera de entrar tú como salubrista ambiental, ¿cierto? Como especialista en gestión ambiental. ¿La clave cuál Bueno, es? pues como le decía el compañero, siempre la idea es solucionar todo pues, pacíficamente por medio de la comunicación y tal.
pero pues con ese tipo de grupos que ya no es una Ya, comunidad étnica, sino ya exactamente. entran otras cuestiones, pues sí es bastante complicado. Bueno, sí, esa es la idea, como Carlos dice, ¿no? Inquietudes. Muchas gracias, Jennifer. Yo pensé que Jennifer no andaba ahí. ¿Quién nos quiere compartir? A ver, Edison Gómez, voy a ir saltando hombre y mujer. Edison, ¿dónde estás? ¿En qué ciudad De andas, Caucasia, Edison? ¿En qué Caucasia, parte, perdón? Antioquia. Ah, Caucasia, caramba. Antioquia. Cuéntanos lo que tú quieras de este tema que estamos hablando. ¿Qué te nace? ¿Qué está en tu corazón, en Bueno, tu mente? ¿Qué nos quieres compartir? bueno, lo primero es muy interesante siempre ir, yo pienso que nosotros como profesionales siempre debemos que estar soportados bajo el marco normativo, ¿cierto? Porque es el debe. Realmente lo que debemos que Qué hacer ver. no es el concepto o lo que quiera realizar, bien sea la comunidad o el que está ejecutando el proyecto, ¿no? Porque cuando vamos a ver, el que va a ejecutar el proyecto siempre quiere tener pues la de ganar para poder pues, realizar o culminar su proyecto y de una u otra manera a veces puede vulnerar las comunidades como tal. ¿Sí? Es importante dentro de las empresas que se definan los mecanismos de participación para las comunidades, ¿no? Canales de PQRS, el apoyo de personal social, pues para dar el abordaje con ellos, ¿no? Porque uno como profesional en el alcance ambiental, uno quiere ir a generar su proyecto, pero sí es importante tener el acompañamiento de profesionales sociales que sepan abordar o que nos acompañen a nosotros en el abordaje de estas comunidades, ¿no? Pues es súper importante. La participación, lo que decía el compañero, incluso acá en Colombia, nosotros laboramos en el sector de hidrocarburos, hay una resolución que es la que define la mano de participación de obra, la 1668, creo, que es la que define la participación de mano de obra de los sectores, tanto de personal calificado como de personal no calificado. Entonces, dentro del plan de manejo ambiental de la empresa con la cual yo laboro, se tienen unos subprogramas definidos para esa parte de manejo de comunidades, donde se tiene que llegar a divulgar el proyecto, se tiene que llegar a divulgar los alcances, se tienen que divulgar todas las vacantes directamente por las plataformas de empleo, ¿sí? El SENA, las cajas de compensación. Entonces se generan esas postulaciones para dar participación netamente a las comunidades involucradas dentro de los proyectos. Algo que le causa una curiosidad es que acá en Colombia pues tenemos varias normativas, ¿cierto? Pero a nivel nacional hay mucho tratado, o sea, se genera mucho tratado, hay mucha información internacional que nos puede servir a nosotros como tal, pero lo que ustedes vienen hablando, lo que sí es muy evidente acá en Colombia es que hay poca fiscalización para el cumplimiento ambiental. Entonces, al haber poca fiscalización, digamos acá en el Cauca, el Bajo Cauca es una zona muy afectada por el tema de minería ilegal. Entonces, lo que es el Bagre, Zaragoza, hay mucha minería ilegal, entonces el impacto ambiental es muy negativo. El tema, no hay compensación y eso es debido pues a que el gobierno de una u otra manera no genera una fiscalización pues de pronto llamémoslo con mano dura, ¿no? Pero también en Colombia tenemos un contexto muy complicado que era el que usted le comentaba a la compañera con la que estábamos hablando, que es el contexto de los grupos al margen de la ley. Eso es complicado también. A uno cómo va a llegar a negociar allá con ellos, porque si usted entra a negociar directamente con ellos, usted puede verse inmiscuido en un proceso judicial por financiamiento del terrorismo. Entonces, no, eso es un tema muy complicado, pero es interesante. Yo pienso que lo que nos vuelve a nosotros fuertes es el tema de cumplimiento de normativa legal. Muchas gracias, Edison. Mire que usted nos hizo una radiografía completa del panorama ambiental que tenemos en territorio, ¿no? Y es real. Muchísimas gracias. Y es así, es la normatividad la que es nuestra brújula para caminar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vamos con una chica. Viviana está por allí. Sí, profe, buenas noches. A ver, cuéntanos, ¿qué está en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón? ¿Qué nos quieres compartir esta noche?
Bueno, lo que pues aprendiendo también de los compañeros, ¿no? En cuanto a los comentarios, pues es muy importante como la parte de la legislación ambiental, ya que pues de una u otra manera también eso nos lleva a establecer un orden dentro de una región, por así decirlo, porque de una u otra manera pues siempre tenemos varios inconvenientes. Y pues también como los comentarios que tenemos, así como también pues se puede presentar como que es una norma que a veces no se tiene en cuenta la opinión del pueblo y demás, pero pues también a su vez es como necesario e importante dentro de la conservación de los recursos naturales, porque de una u otra manera, pues estas están ligadas en pro del desarrollo sostenible y demás ambientes que están pues prácticamente interactuando con la parte ambiental. Entonces, pues sí es necesario verificar como la parte de las comunidades, la parte dependiendo pues de los casos en que se esté aplicando, pero también es necesario establecerlas, ¿no? Porque pues si no tenemos un control desde la parte normativa, pues va a ser difícil llevar a cabo algún proceso que se esté desarrollando. Por Muchas ejemplo, gracias. Ah, sí, pues dale, Viviana. nosotros como autoridad ambiental, por ejemplo, en Corpo Nariño, que es en el ámbito laboral donde yo me desempeño, pues tenemos que hacer cumplir como que la parte normativa. Un caso que podría ser es como la minería ilegal, por ejemplo. Entonces nosotros nos basamos en la norma y pues ya con esto tenemos fuerza para hacer cumplir pues la parte normativa, por decir así, y pues que se dé un buen manejo y se hagan las cosas legales. Bien, Viviana, Edison nos colocaba un ejemplo de la minería ilegal del oro en el Bajo Cauca, Caldas. Eso arranca desde Cartago para arriba, siguiendo el Cauca, que es Marsella, Anserma, todo, y va hacia el sur de Antioquia, y todo eso es minería ilegal con mucho mercurio que le inyectan al Cauca y otras cosas, ¿no? Porque también hay grupos al margen de la ley. Yo conozco Nariño, pero ¿cuál sería el problema de la minería en Nariño? Allá no hay oro, bueno, de pronto en el Patía, pero en la parte de Corpo Nariño, ¿qué es lo más grave que tiene allá en Nariño en el tema de minería? El tema de la explotación Eh, de arena, de la de explotación triturado. minera de triturados prácticamente. Y pues Ujú. también hay unas minerías, más que todo, pues, no sé si usted conoce un municipio que se llama Guachavés, pues Sí, que es el municipio al con lado de mayor Samaniego. influencia. Exacto, eso. Entonces allá siempre se presentan este tipo de solicitudes y de quejas porque pues dicen que se está utilizando más que todo el mercurio para la explotación y pues se contamina a la larga las fuentes hídricas que están a su alrededor. Y pues estas minas prácticamente están pues gobernadas o están Por trabajadas paramilitarismo y por guerrilla, ¿no? grupos ilegales. Ajá, Ujú. exacto. Entonces, pues ahí es una zona muy difícil de manejar, por eso pues casi siempre nos sacan corriendo de esas partes. Ah, bueno, muchas gracias, Viviana, por compartir. Mire cómo estamos aprendiendo interesante acá. Vámonos con un compañero que nos escribió acá. Dice Javier Patiño, buenas noches, actualmente trabajo en el sector público y privado. Perú sí es fuerte el tema de comunidades con el sector público. La normatividad tiene sus ventajas como desventajas porque muchas veces lo deja limitado el momento para actuar frente a impactos directos como la tala de árboles, vertimientos, demás pasivos ambientales. Pero es importante también manifestar que un buen trabajo con la comunidad teniendo límites claros se puede desarrollar buenos proyectos de manera sostenible. Sí, señor. Muchas gracias, Javier, por compartir. Sí, la normatividad tiene anchas y largas. Y por otro lado, también acá en Colombia es el tema de la corrupción, ¿no? Que es tan complejo. A pesar de la normatividad, somos un país corrupto, difícil, porque es el paradigma que está ahí pululante. Y necesitamos hacer mucha educación ambiental en ese tema de lo ético, ¿no? Bueno, veamos por acá quién más. ¿A quién le preguntamos? Ferney Bocanegra, ¿estás por ahí?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A ver, cuéntanos, Ferney, ¿qué te surge de pensamiento escuchando a los compañeros? No, pues difícil superar todo lo que han dicho los compañeros porque todo está muy bien, aprendiendo mucho esta semana acerca de legislación ambiental y pues entendiendo también que todo el tema ambiental pues es toda una rama del derecho, ¿no? Sí, Eh, señor. pues para uno que no está de pronto en el tema, ¿cierto? Directamente, pues teniendo en cuenta yo soy SST. Es todo un universo de cosas y pues desafortunadamente en el país no hay estructura sólida frente a estos planteamientos que se encuentra uno en esta normatividad, como lo venían diciendo los compañeros desde sus experiencias profesionales. Hay todo un fenómeno social, ¿no? De violencia, de corrupción, como dijo la compañera última. Y pues nada, todos estos son obstáculos que hay de por medio, pero pues la idea es entender toda esta normatividad y extraer todo lo importante para poderlo implementar de la mejor manera ya en el ejercicio práctico cuando estemos ejerciendo. Es como darle esa vocería a la comunidad y aplicar esos principios, que es la unidad uno que estamos viendo, sobre todo en la última parte que es la escucha, ¿no? Eh, Permitirles a ellos expresarse, manifestarse, aunque muchas veces no es de la mejor manera, ¿cierto? Ejemplo, la comunidad indígena que está ahorita en el Parque Nacional, por ejemplo, que han vuelto y han regresado nuevamente a ocupar este espacio porque de pronto han visto que no se escuchan, ¿no? Que el gobierno no llega al mismo tiempo, todos los programas de gobierno de pronto no llegan al mismo tiempo y tardan mucho en llegar muchas veces y por esa razón es que encontramos también este fenómeno de violencia entre las comunidades para poderse hacer escuchar, para poderse manifestar. Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Ferney. Y tiene toda la razón en su análisis que hace, ¿no? El tema es que las comunidades tienen que llegar a vías de hecho como lo están haciendo estos indígenas. Luna Lunera que está por acá. No, mentiras, Lunita consentida. Cuéntenos, a ver. Hola, buenas noches. Yo ahora que escuchabas a mis compañeros y decía es necesario que hable porque yo soy de La Guajira y hay todo un panorama complejo en mi comunidad. Nosotros aquí somos una comunidad que tiene una reserva natural protectora, o sea, ya es garante de derecho la naturaleza aquí, ¿verdad? Entonces, por otro lado, fuimos como constituidos como áreas de protección para la producción agrícola, APA, o sea, somos los primeros en Colombia porque nuestro pueblo es un pueblo agrícola, sus raíces son agrícolas, aquí cultivamos mucho, todas las familias son agricultores. Pero por otro lado, tenemos la amenaza de una mina a cielo abierto, o sea, nada, no, que esa minería no hace cuadre con lo que tenemos y lo que somos nosotros aquí en la comunidad. Somos una comunidad afrodescendiente que protege el medio ambiente, pero que sobre todo entiende la importancia que tiene la protección del medio ambiente para nuestro bienestar. Un bienestar que es sostenible, porque no realizamos una agricultura a gran escala, sino que es por pequeñas hectáreas, que al juntarse son muchas, pero al igual así entendemos y comprendemos la protección de esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo leía las lecturas de esta unidad, yo decía, qué bonito se escucha todas estas normas y qué bonito se ve, pero en La Guajira es muy complejo el cumplimiento de las diferentes normas. ¿Qué pasa ahora con el área de protección? Que el gobernador, o sea, de La Guajira, las demandó porque él dice que no se dio o no se pudo hacer el proceso de consulta previa a nuestra comunidad, pero nuestra comunidad grita que necesitamos esa área de protección porque somos agrícolas, porque necesitamos estar protegidos por esa ley y por todo lo que, no, lo que constituye eso, pero ahora el gobernador nos dice, es verdad, pero ustedes les tenían que hacer consulta previa y no se hizo. Entonces aquí hay algo complejo en la ley y que en la primera unidad lo veíamos y decían, es necesario la ley para
salvaguardar esas comunidades, pero sobre todo esas comunidades que están protegiendo y están en pro al cuidado de ese medio ambiente. Y sí, o sea, sí, lo que estaba en mi mente, como usted decía ahorita, era eso, como cómo hacemos nosotros desde cada área que cumplimos los estudiantes de esta especialización para garantizar que esas leyes, que las diferentes cosas que aquí dice se cumplan de una manera integral, porque se escuchan muy bonitos, pero al momento de la acción es bastante complejo hacerla realidad. Luna, sí, ese es el reto y desafío que tenemos. Muchas gracias por compartir. Qué desafío tan grande, como tú dices, un área de protección en La Guajira, pero pues con todo un problema ambiental allí, ¿no? Y eso es lo que nos pasa en Colombia. Y lastimosamente a veces lo que tú dices en la práctica, ese es el desafío nuestro, ver qué grano de arena podemos aportar desde donde estemos en nuestro contexto, ¿no? Bueno, apreciados compañeros, ¿quién más quiere hablar? Nadie más. ¿Quién me falta por acá? A ver, Rudy Isabel Pérez, cuéntanos. Hola, buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, señorita, ¿dónde está? Cuéntenos, ¿qué piensas tú? Bueno, eh, pienso, pues comparto el pensamiento de mi compañera. ¿Qué es lo que pasa? Yo me encuentro residiendo acá en Bucaramanga, Santander. Cerca de acá tenemos un páramo, que es el páramo de Santurbán. Y ¿Sí? acá también tenemos una problemática, pues es bastante complejo darle gusto a todas las personas que están involucradas en estos temas. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos personas que quieren explotar el páramo. Tenemos campesinos que quieren cultivar en el páramo. Y tenemos otro grupo de personas que quieren cuidar el páramo, ¿sí? Que sea una zona protegida. Entonces, a veces es bastante complejo alinear a todas estas personas con lo que exige la ley. Pero pues en ese arduo trabajo, yo creo que escuchando y socializando las ventajas y las desventajas, se puede llegar a trabajar de la mano. Pero no, obviamente es un proceso bastante largo y difícil, complejo y demás. Muchas gracias, Ruth, por compartir ese pensamiento. Bueno, vámonos con la última persona de la noche. A ver, ¿quién quiere compartir? Nadie. Bueno, ¿quién nos quiere despedir entonces? Alguien que diga, bueno, muchachos. Hola, qué tímidos. Bueno, chicos, los voy a despedir yo entonces. Oiga, qué timidez de ustedes. Bueno, está bien. No, muchas gracias por este momento. Yo siempre aprendo mucho de lo que ustedes escriben. Bendiciones a ustedes. Me encanta escucharlos porque también aprendo bastante. Ustedes son profesionales hechos y derechos, trabajan en este campo también. Entonces eso es muy válido y yo le doy bendiciones a Dios por eso. Que tengan una feliz noche, que tengan una feliz semana. Mucho ánimo con los foros, mucho ánimo con los casos de estudio. Aprovechen el tiempo, lo que se pueda. Aprovechen los foros de discusión, los foros de dudas también. Seguimos en comunicación. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Hoy es martes, nos conectamos porque hoy es festivo martes, o sea, ayer fue festivo lunes, pero de lo contrario, esta materia está programada para los días lunes a esta hora, de 9 a 10 de la noche. Entonces nos conectamos la próxima semana a las 9 de la noche. Muchas bendiciones a ustedes, muchas gracias por conectarse. Nos vemos la próxima y bendiciones a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, feliz Hasta noche, hasta luego, luego. profe, muchas gracias. Hasta luego, que descansen. Descanse. Envío el link para diligenciar la encuesta, sí, ya lo encontré. Sí, yo ahí lo envié. Muchas Gracias. gracias. Sí, señor.